Cordial saludo, estudiantes. El día de hoy vamos a mirar una aplicación de las series geométricas, que es uno de nuestros temas del curso de Cálculo 2. Recuerden, mi nombre es Víctor Manuel Serrano. Entonces, empecemos. Vamos a hacer la aplicación de la serie geométrica utilizando, obviamente, la serie geométrica para resolver el siguiente problema, que dice: si una persona desea recorrer una distancia y cada hora avanza la mitad del camino que le hace falta, la pregunta es, ¿logra recorrer toda la distancia? Pues bien, pensémoslo. Si arranco en un punto inicial y recorro la mitad de la distancia, después, a partir de ese punto, arranco la mitad de lo que me falta, avanzo. En la tercera hora avanzo la otra mitad y así sucesivamente, pues yo diría, primero, que no llego, porque si siempre me falta un pedacito, pues no voy a llegar. La otra sería pensar, pues bueno, yo voy avanzando, siempre me falta la mitad, pero llegará el momento en que la distancia que me falta es muy pequeña, entonces digo que sí voy a llegar. Miremos cómo lo resolvemos desde el punto de vista matemático, utilizando series geométricas, que es uno de los temas que hemos visto en este curso. Entonces, la serie geométrica me dice que para poder tener el valor total de esas distancias o de números reales, que lo vamos a llamar S, que es la suma, lo que vamos a usar es este simbolito que se llama la sumatoria de los valores desde n igual 0. Recordemos que n son números naturales, 1, 2, 3, 4. En el caso de nosotros, el n estaría representando las horas, la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, hasta infinito, donde a es el valor inicial, es decir, donde arrancó mi suma, y R es la razón, que es en cada movimiento, o sea, en el caso de nosotros, hora tras hora, cuánto va cambiando el valor. Y ese numerito, que es la razón, me sirve para hallar el siguiente valor de mi suma multiplicando por él. ¿Qué me dice? Que si ese R en valor absoluto, o sea, mirándolo positivamente, es más grande que 1, diverge. Esto es lógico, ya que si yo sumo 2 más 2, 4 más 2, 8 más 2, 16, que es un número más grande que 1, siempre me estaría sumando un número más grande y el valor sería hacia infinito. Pero también me dice que si ese R es más pequeñito, en el caso de nosotros que es un medio, entonces cada vez estaría sumando la mitad de la distancia. Entonces ese valorcito del número, como cada vez que voy avanzando es más pequeñito, me podría decir que la suma sí se puede terminar. El valor de esa suma lo vamos a llamar S, que es el valor de toda la serie. Y me dice que es muy fácil de hallarlo. Coge el primer numerito, que es A, y divídalo entre 1 menos la razón. Miremos nuestro ejercicio desde un ejemplo, bueno, desde una representación gráfica, qué es lo que está pasando. Entonces, bien, empecemos. Voy a cuadrar aquí y listo. Entonces, arranco en mi punto inicial y recorro la mitad de la distancia. Hasta aquí. Eso lo hice en la primera hora. En la segunda hora voy a avanzar la mitad de lo que me falta, o sea, la distancia de aquí a aquí. Entonces, esa distancia es equivalente a este pedacito, ¿cierto? Pero este pedacito es este mismo. Entonces miremos qué pasó en la segunda hora. En la segunda hora arranqué aquí, avancé esta distancia en mi primera hora, y en la segunda hora ahora avanzo esta otra distancia. Conclusión, ¿cuánto avancé? Un medio de la primera hora más un cuarto, que es este pedacito, que es equivalente a este. Entonces avancé un medio más un cuarto. Ahora miremos la tercera hora. Voy a avanzar la mitad de lo que me falta, que sería este pedacito. Si lo represento aquí, sería la distancia de aquí hasta aquí es equivalente a la mitad de lo que me falta, que es la distancia de aquí hasta aquí, que sería un octavo. Es decir, la mitad, ¿sí?, de la mitad de lo que me falta. Entonces sería este pedacito un octavo. Entonces revisemos qué estamos haciendo. Primera hora, cojo y avanzo la mitad de mi distancia. Perfecto. Segunda hora, avanzo la mitad de lo que me falta, que sería de aquí hasta acá. Tercera hora, la mitad de lo que me falta y llegué aquí. Conclusión. En la primera hora avancé la mitad. En la segunda hora avancé la mitad más un cuarto de la distancia total. En la tercera hora que avancé la mitad más un cuarto más un octavo de la distancia total. Entonces, ¿qué está pasando?
Para pasar, un medio sería mi valor inicial, que sería A, y la razón sería por cuánto multipliqué a un medio para llegar a un cuarto. Entonces, un medio, si lo multiplico por un medio, me daría 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. O sea que es un medio. Verifiquémoslo. Para pasar de este segundo a este tercero, tendría que multiplicar también por un cuarto para tener mi razón. Entonces, 1 por 1, 1, y 4 por 2, 8. Efectivamente, mi razón es un medio. Entonces tengo valor inicial un medio y razón un medio que la determiné al hacer mis sumitas. Bien, miremos lo que representaríamos matemáticamente. Tenemos que mi A es un medio, mi valor inicial, que mi razón es un medio, cuánto multipliqué para obtener el siguiente término de mi suma. Entonces, como es un medio, en valor absoluto sigue siendo un medio, es más pequeñito de 1, la serie converge. Entonces, como nos dimos cuenta, cada vez el numerito iba siendo más pequeño. Como la serie converge, pues yo puedo determinar la suma, ¿sí? Que es mi primer término, que es A, que es un medio, sobre 1 menos la razón, que también es un medio. Hagamos la cuenta. Entonces, un medio lo dejo quietico en el numerador y en el denominador. 1 menos un medio es una unidad menos la mitad, que me daría media unidad. Todo número, un medio, dividido por sí mismo, un medio me da 1. ¿Qué significa este 1? Pues ese 1 está representando la unidad completa, o sea, la distancia desde mi punto inicial hasta mi punto final. Conclusión, matemáticamente puedo recorrer toda la distancia. El problema es cuánto tiempo me voy a demorar. Recuerden que cada movimiento lo hago cada hora. Y como la suma va hasta infinito, estaría diciendo que me estoy demorando una infinidad de tiempo. Por un lado puedo determinar la suma, es decir, que logro llegar porque me da 1, la unidad completa, y por otro lado estaría pensando en que el tiempo que voy a tardar para recorrer esa distancia es infinito. Matemáticamente esto se llama una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Que por un lado la teoría me permite calcular el valor y por el otro lado me dice que de pronto no se puede. Entonces, acá les queda a ustedes una consulta. Es revisar qué es una paradoja para que entiendan muy bien. Les recomiendo que lean, por ejemplo, la de Zenón, que es Aquiles y la tortuga, que es muy similar a esta, para que entiendan un poco más la situación. Bueno, no siendo más, aquí me despido. Espero haya sido un ejemplo que les ayude a entender muy bien lo que es una serie geométrica. Hasta una próxima oportunidad.